eso nadie se lo va a discutir. No participó en ese juego, puede decir lo que quiera, pero todos los partidos políticos participaron en el juego. Claro, y la transición se hizo como se hizo. Claro. Y no hay más. Yo os pido, Creo, y hago un Pepe, juicio de valor, os pido una Antonio, cosa. y creo que se hizo de la mejor manera posible. bien, vamos a ver. Que tú lo discutes, ya lo sé. Como yo he empezado diciendo que esto no es un régimen democrático, y como no es una opinión lo que estoy diciendo, lo digo dogmáticamente, porque es ridículo rehuir el dogmatismo cuando se trata de describir. Permitidme que describa y diga por qué no es democracia. Y luego me respondáis a esos argumentos. A una opinión no, porque si vosotros decís que es democracia y yo digo que no, no tiene valor ninguno de los dos. Yo voy a dar argumentos. Para que haya democracia, entendiendo por democracia lo que entiende todo el mundo, lo que se entiende en Estados Unidos, en Francia, Alemania y aquí, y lo que se dice aquí, así no exijo ninguna democracia perfecta, ni moral ni materialmente, ni hablo de democracia burguesa, de democracia formal, de democracia libertad. Esa no existe. Así que soy menos exigente que tú. Esa no existe. Voy a decir por qué. Porque se requieren dos requisitos. Y además, con esto contesto un poco lo que ha dicho Ramón, que la razón por la cual yo digo que no es democracia no es porque no ha habido ruptura, porque podía no haber habido ruptura y por vía de evolución reformista haber llegado a un régimen democrático, aunque es muy difícil, pero podía haberse hecho y no se ha hecho. Porque se necesitan dos requisitos y ninguno de los dos están. Uno, democracia es si el pueblo elige a su gobernante. Ese requisito en España no se da. No os precipitéis, esperar un segundo. ¿Por qué no se da ese requisito? Porque el régimen de listas cerradas o abiertas son cerradas, pero aunque se abran, en Italia, en la experiencia de abiertas, la han modificado el 3%, eso es igual. A ser listas cerradas, ya un economista que Ramón conoce perfectamente, contemporáneo de Stuart Mill, Walter Bagehot, ya dijo contra el régimen de representación proporcional todo lo que hay que saber sobre ese tema, y dijo que ese sistema que lo inventó un telegrafista inglés en el siglo pasado mediado y que se aplicó en Australia, luego ha sido un instrumento en manos de los partidos políticos para quitar la soberanía popular y tener la soberanía ellos. En España, ¿qué ha sucedido con los partidos políticos? 6 personas, 4 personas, 5 personas, una nombrada a dedo por el rey, Suárez, las demás salidas de la clandestinidad, sin ninguna legitimación de sus bases, la legitimación de su valor, pero no democrática. Esas personas se reúnen y dicen, no tenemos ninguno, dicen, el entendimiento, el pacto que es, no tenemos ninguna seguridad, no sabemos la incógnita que puede suponer unas elecciones, no sabemos quién vamos a ganar, pero vamos a adoptar entonces un sistema, un acuerdo, para que en el peor de los casos nadie pierda, todos ganemos. ¿Cuál? Repartirnos el poder en proporción a los votos que saquemos. ¿Y qué votos vamos a tener? No importa. Nosotros designamos a los diputados, no el pueblo. Ellos hacen las listas, 5 personas hacen toda la lista de diputados. El sistema no varía ni un ápice si no se molestaran ni en hacer listas. Se presentaran los 5 solos. El pueblo votara proporciones, el 20, el 15, el 30. Y luego, después de las elecciones, rellenar los nombres. Los diputados son empleados a sueldo de los partidos. Cumplen las órdenes de los partidos, no representan al pueblo para nada. Eso es una ficción y eso se llama literalmente oligarquía o oligocracia. Eso no es democracia. Y eso sería un escándalo terrible en Inglaterra, en Estados Unidos. Lo que pasa es que nosotros somos países de segunda fila y para nosotros nos aplauden que tengamos ese sistema, porque es más controlable un país gobernado por 5 personas que no por un pueblo que pueda designar candidatos y elegir a sus representantes. Primer requisito de la democracia en España no se cumple porque la soberanía popular no existe. ¿Entramos en este requisito? Ahora ya sí. No, este no se cumple. Ahora el segundo, discutirme. Vamos con el requisito, o vamos un segundo, no, pero voy a dejar hablar a Senillosa y a la cara, que no han podido hablar todavía, y para que todos vayan entrando en materia, que no sea... En ese primer requisito. Hay mucho primero. Sí, entre primero. Armero. Después ya después diré el segundo. Empezamos. Y así funciona bastante bien, Antonio. Bueno, yo creo que la contestación a mi provocación de decir tajantemente, dogmáticamente, que faltaba el primer requisito, la rueda que se ha dado demuestra lo difícil que es entre personas de una cultura superior y que conocen bien la política, lo difícil que es hacer un análisis. Yo vuelvo a decir, y le recuerdo, a Antonio Senillosa le recuerdo que empecé diciendo que cuando se habla de democracia hay que separar, como hacen los americanos, los sociólogos, los que tratan de la manera más rigurosa los temas políticos, separar la democracia descriptivamente, describiendo lo que es, lo que hay, de la democracia valorativamente. Y que yo hablaba ahora solamente
de democracia describiendo el régimen que hay. Por eso le respondo a Antonio que yo no estoy pensando en una democracia pura, formidable, porque eso pertenece a la democracia como ideal, valorativa. Y yo se lo he desechado. Yo soy realista. Quiero describir lo que hay. Luego, eso sería otro tema. Pero ahora, segundo, no... Bueno, además, haciendo un resumen de esto, Trevijano ha lanzado más que una afirmación como él dice, él mismo, yo creo que lo segundo que ha dicho, una provocación. Sí. Y ha lanzado un primer requisito, que es que aquí no eligen los ciudadanos a sus dirigentes. Sí. Y hasta ahora parece que nadie ha dicho que no. No. Ha explicado por qué. Yo no estoy de acuerdo. Lo que pasa es que se Yo no eligen estoy de a acuerdo. través de determinados sistemas. Es lo que ha dicho, Se claro. puede estar o no de acuerdo con claro. cerradas y bloqueadas. Pero yo me pregunto, hay que preguntarse yo no también estoy las de cosas. acuerdo. El sistema unipersonal de distrito mayoritario de los países anglosajones es más razonable que el sistema proporcional de distritos amplios donde se pasa ya de 10, 12 puestos, escaños y la ley de Ont funciona ya. Es decir, en Madrid con 34, 35 diputados. Un momento. Es un tema discutible. ¿Funciona o no funciona? Sí funciona. Las circunscripciones pequeñas son desastrosas para el mantenimiento del régimen de proporcionalidad. Pero el régimen de proporcionalidad, incluso en Inglaterra, que tienen el de distritos por mayoría unipersonales, en Inglaterra, por ejemplo, una revista tan democrática como The Economist está planteando para la Cámara de los Lores, para el Senado futuro, un sistema de elección proporcional. No entro si plantean cerradas y bloqueadas. Lo que salga que tú quieras es otra cosa. No, elegir. No digo que salga, digo elegir yo. Quiero resumir este tema que Ramón ha contestado porque no he terminado mi argumentación. Primero, las dos ventajas que todas las personas que han tratado el tema de la representación proporcional alegan son dos. La primera fue Stuart Mill, que decía que el sistema de representación, al ser nacional, una sola distrito, elude la opresión de las jerarquías locales de los pueblos. Dos, que el sistema de representación proporcional es el más ideológico, permite la representación en el Parlamento de todas las ideas, incluso las minorías. Muy bien, de esos dos argumentos, que son los únicos que se han esgrimido en favor de esos dos argumentos, y que en Inglaterra, ni en Norteamérica, en el mundo anglosajón jamás han entrado, y que una revista, El Economist, proponga el sistema proporcional, claro, como que se sabe perfectamente que el sistema proporcional conduce al poder de la oligarquía. Y es natural que en Inglaterra una revista que está cerca proponga, eso es natural. Pero es así. Los dos ventajas son esas. Entonces, en un momento donde nadie, ninguna clase política mundial hoy cree en ninguna ideología, donde no hay ninguna diferencia en España entre el Felipe González, Santiago Carrillo, Fraga, Aznar, donde todos piensan lo mismo, ¿qué ideología representa la división proporcional? ¿Qué minorías? En cambio, siempre será mejor que la mejor defensa para el elector es que tenga su diputado a quien le puede pedir cuentas de su gestión, que ese es el sistema mayoritario. Y sobre todo, habláis de Norteamérica, el sistema principal de Norteamérica y de Inglaterra, que todos los tratadistas mundiales lo reconocen, se llama una democracia garantista o cautelar, porque no espera que el poder abuse para exigirle responsabilidades como el sistema continental, sino que tiene un sistema de balanza de poderes o división de poderes que impide que el poder abusa. Aún así, a pesar de ese sistema que se llama garantista o cautelar, cuando lo hace, como Nixon, sale fuera. Mientras que aquí no existe ninguna garantía porque no hay división de poderes y ese es el segundo requisito. ¿Por qué no hay división de poderes? Porque funciona exactamente igual que con Franco. Hoy hay un único poder y división de funciones, exactamente igual que con Franco. No hay diferencia ninguna funcional. El poder ejecutivo es el primero, el número uno y el que nombra al legislativo y al judicial. Todo lo demás son formalismos. Si queréis engañaros, si no queréis llamar a las cosas por su nombre, estáis haciendo ideología. Yo no hago ideología porque estoy describiendo la conducta de lo que sucede real. Y no me quiero engañar. Que no se puede hacer otra cosa, muy bien, pero lo primero que empiezo yo es, no me quiero engañar sobre qué es lo que en España existe y cómo funciona. Y en España no hay división de poderes. Pues Antonio, un solo yo poder. que sí me quiero engañar. Claro, eso es evidente. Pues te diré. Mi ambición y mi provocación inicial. Creía que hoy, con esa provocación, quería aportar a la clave algo nuevo. ¿Qué es lo nuevo? Porque la clave ha hecho unos programas formidables, científicos, históricos, arqueológicos,
y los programas políticos son de una mediocridad y de un aburrimiento insoportable. Y hoy quería que no fuera así, pero lo siento, pero yo entonces me voy a limitar a decir qué es lo que yo pienso y que cada uno diga lo que le dé la gana y que no me conteste. Pero tengo entonces que terminar mi pensamiento porque Ramón Tomás, brevemente, dice mucho el uso de la palabra e impide. Yo ahora voy a hablar. Adelante, Antonio. Hombre, claro, estamos entre amigos además. Bien, yo tenía mi idea era decir, se partió la dictadura y se ha llegado a algo que unos piensan que es democracia, y yo quería decir, se ha llegado a algo que no es democracia porque le faltan los dos requisitos que he nombrado. Uno, que el pueblo no elige a quien quiera. Dos, que no hay división de poderes y no hay control del poder. Bien. Y no nos has convencido. No, ni pretendo ya. Sí. No, porque cada uno está, en vez de acompañarme en un esfuerzo de objetividad por describir los hechos, sin importar si son buenos o malos, si llueve o hace sol. Yo no pretendo, no tengo ninguna ambición de decir que me gusta más el sistema mayoritario. Yo eso no lo he dicho. Yo no digo, me lo has preguntado, te lo digo, pero no era el debate. Lo que yo he introducido es que el sistema que hay no es democracia. Y segundo, como no hay analistas, pretendía entonces, una vez, si todos estaban de acuerdo en la descripción de lo que hay, no en la valoración, que ahí cada uno tiene las opiniones que le dé la gana, pero entre personas inteligentes es anormal por completo que no estemos de acuerdo en describir una cosa, porque basta con buena fe. Pero después de eso pensaba que un análisis requiere descubrir las claves que por qué la transición se ha producido como se ha producido. ¿Por qué? Es que era imposible de otra cosa. Y segundo, ¿hacia dónde evoluciona el sistema? Porque eso es lo que creo que puede de verdad interesar. ¿Vas a explicar esas otras cosas? No, yo digo, yo puedo explicarlas, pero solo, porque no espero que nadie me conteste, porque cada uno va a responder. Pero yo te escucho. Yo lo sé, pero cada uno va por otro lado. No, Pablo por ejemplo, tanto vosotros dos habéis respondido a ambiciones ideales de la democracia, a valores. Antonio se negó la primera vez, pero se dio cuenta rápidamente y rectificó que yo no había planteado el tema de valores de la democracia, ni una democracia mejor, ni si es mejor el sistema mayoritario. Yo quería limitarme, ser modestísimo en el objetivo y muy ambicioso en la manera de enfocarlo. Es científicamente describir lo que hay y luego pasar por qué existe eso, qué causas lo produce, que no dependen de la voluntad de las personas, y tiene toda la razón Antonio Senillosa. No se puede hacer un análisis político hablando de pacto y de personas, eso pertenece a la conciencia. Y como yo que algunos no me quieren entender, voy a terminar con un ejemplo. Y con ese ejemplo para decir, yo pretendía que no sucediera, supongamos que en la clave aquí, en vez de estar nosotros, esto fuera una clave que está hecha en la India, y que están todos los que hay son hindú, de todas las castas, están todos. Y el tema que se pregunta es el de las vacas sagradas. Y entonces todos dicen, unos explican el origen, de dónde viene el tabú, otros dicen cuál es la función económica social que cumplen, otros dicen, pero que todos están de acuerdo en que en la India está prohibido sentimentalmente, moralmente, que nadie es capaz de atentar contra la vida de un animal, sobre todo si es sagrado. En realidad que hay un observador y les dice, interrumpe, y le dice, pero entonces ¿cómo se explica usted que en el sur de la India, que es donde en unas regiones existe el 80% de bueyes y el 20% de vacas, mientras que en otros es a la inversa? Ya se quedan desconcertados y dice, alguien mata, entonces selecciona, ¿qué hace? Entonces responden, no, eso es la naturaleza, la ideología. Y no, la verdad es que en los sitios, y un economista debe estar muy interesado por este tema, en los sitios donde el buey es utilizado como tracción agrícola, tiene un valor económico muy superior al de la vaca. Y entonces existen otras creencias, otras costumbres ancestrales que consideran que los terneros tienen que ser destetados antes las vacas que los machos, con lo cual carecen de defensa y se mueren, los matan, una manera de eliminarlos. Y donde es a la inversa, entonces el primer análisis, y eso lo conocerá muy bien, se llama estrategia o análisis EMIC, que viene de fonemic, pero eso está en toda la terminología mundial de la ciencia. Y el segundo análisis se llama ETIC. Y yo he pretendido hablar de la política española de forma ETIC, es decir, no de vacas sagradas, sino de quién asesina a los terneros, y qué proporción y por qué causas.
Y vosotros estáis empeñados en hablar de vacas sagradas, EMIC, no todos, pero sobre todo Ramón. No economista. Yo estoy dispuesto a hablar de TIC. Yo estoy dispuesto a hablar de TIC y me importa mucho. Y a Ramón, los fenómenos de Wall Street han sido importantísimos. Pero fíjate la de tíos que entraron, los grandes capitalistas que entraron en la cárcel. Aquí no ha entrado ni uno. Efectivamente. Pero estamos en la primera parte. La democracia lo oculta. Estamos en la etapa de la denuncia. Vamos a entrar en la segunda. Cuando tuve la suerte, la fortuna personal de poder participar en la creación de la Junta Democrática, estaba en la acción política. Y nunca, ni una sola vez, propuse, ni tuve ninguna idea, ninguna imaginación para la acción que no fuera precedida de un análisis político. Todas las reuniones de la Junta se empezaban leyendo un análisis. Entonces, porque sin un diagnóstico no puedes proponer ningún medio de... Entonces, mi interés en este debate era el diagnóstico. Segundo, proponer soluciones. Yo no estoy capacitado para ello, porque para proponer soluciones hay que estar en la acción política. Yo estoy fuera de la acción política. No porque no esté en la acción política no puedo proponerla, sino porque al no estar en la acción política me falta la intuición, la imaginación, la pasión y el interés que descubre los medios de acción. Y además no es eso lo que los espectadores pueden esperar de nosotros, porque no estamos en la política. Bueno, más o menos estamos... Yo me considero. Tú sí. En cambio, están y no están todos, el mejor de una manera favor, o de otra. El mejor favor que podemos hacer, primero a quien nos escuche, a nosotros mismos, e incluso a los partidos políticos, aunque nos odien, es hacer análisis políticos, hacer diagnósticos de buena fe, con rigor, con espíritu científico. Y a partir de ahí, con ese diagnóstico, los medios de acción surgirán según las circunstancias. Pero yo por eso lo que pido, lo que ahora propondría, sería una segunda provocación. Ya es bastante que Pablo Sebastián y Antonio Senillosa, y tú también parece, habéis comprendido que mi primera ambición en la clave hoy era decir, no hay democracia, no porque no haya libertades, hay libertades. La corrupción no es incompatible con la democracia. Eso no es contestar el tema. Tampoco. No hay democracia porque el pueblo no elige al gobierno ni a sus representantes, sino que son elegidos por 5 señores nada más, que se reparten cuotas de poder según el resultado de las elecciones. El pueblo ratifica las decisiones de una pequeña oligarquía política, y no hay democracia porque no hay división de poderes, porque el poder ejecutivo, nada más, por eso. Entonces basta. La segunda parte, para no insistir, sería pasar entonces al análisis de las causas. Ramón se contenta como político lo que jamás aceptaría de un economista, y es que ha dicho que la culpa de esto la tiene, que se hizo así porque había muchos franquistas y mucho miedo. Bueno, pues si eso es un análisis científico, figuraros. Es el más científico de acuerdo, que se puede hacer. Sí, según tú, muy bien. el mejor análisis que se ha hecho político de una gran empresa podría ser el de Felipe II, cuando se enteró del desastre de la Armada Invencible. Dijo, yo envié mis naves contra los hombres, no contra los elementos. Y ahí está. Y no hizo la propuesta de reforma. ¿Qué pasaba? Que la Armada se hizo con un sistema desastroso, que robaba a todo el mundo, que es lo más político. Entonces escribir un libro. Voy a terminar. Quiero decir, Lo más político es hablar delante de la gente. Los que no hemos sido nunca marxistas ni comunistas, no tenemos por qué renunciar a descubrimientos increíbles de la ciencia social, uno de los cuales, o muchos de los cuales, provienen de Marx. Por tanto, yo no considero que sea apetecible para un intelectual riguroso explicar una situación diciendo que se produjo porque había muchos franquistas y mucho miedo. Eso, porque la pregunta inmediatamente es ¿por qué había miedo? No es normal que 45 o 50 años después de una guerra civil haya miedo, entonces habrá otras causas. Y las causas económicas, aquí no se nombran, no tienen importancia. ¿Por qué? Porque Marx hablaba de un determinismo económico. Yo no he sido nunca marxista ni hegeliano. Nunca he creído en el determinismo histórico, pero creo que la evolución de la historia y de la cultura tiene unas causas objetivas, independientes de la voluntad y del conocimiento y de la conciencia de los hombres, y son esas causas las que me interesan. Y a eso no renuncio. Y no he sido nunca marxista. Bien, entonces, la pregunta que me has hecho es que mi segunda provocación era, por tanto, pasar a ver qué causas son las que han determinado la transición y hacia dónde evoluciona la transición.
Entonces, para eso, que es de donde puede surgir luego la acción, para eso hay que, como todo análisis, hay que dividir. Y es tradicional, y no está mal, porque no solo proviene de Marx, sino que toda la sociología mundial lo tiene aceptado, distinguir tres grandes aspectos para un análisis, que es el económico, el cultural y el político. Bueno, pues en el político, el diagnóstico mío es que había una evolución de la dictadura a la oligocracia, con lo cual no digo ninguna novedad, sino digo igual que decía Aristóteles, es la fórmula normal de evolución de los sistemas políticos. Pasan de la dictadura a la oligocracia y de la oligocracia a la democracia, y ese paso no se ha dado en España todavía. Eso en cuanto político. En cuanto al económico, ha habido reconozco la mayor autoridad de Ramón Tamames, pero no renuncio a tener mis propios pensamientos. En la economía ha habido una evolución, y la transición responde a ella, de haber separado la economía de producción y la economía de consumo. En cuanto a la economía de consumo, España se ha convertido en un mercado internacional, donde mandan y ha perdido muchísima independencia, lo cual me halaga y me gusta, porque yo no soy nacionalista. Y por tanto, si aquí el capital extranjero manda, bueno, mientras eso no afecte a la independencia política, pues no me preocupa. Si afecta a la independencia política, que puede no afectar. No, claro, señalo el peligro. Pero es decir, que ha habido una separación económica y la transición ha respondido fundamentalmente. La transición ha sido una obra de las potencias internacionales. Aunque se crean los protagonistas españoles que estaban pactando en la Moncloa, ese pacto se había producido ya muchísimo antes entre Kissinger en Norteamérica y los alemanes. Perdona, no hay ningún hecho histórico que demuestres. No, hombre, yo tengo como no se sabe perfectamente. Es decir, que le aconsejaron a Felipe González y al PSOE que hiciera no tiene que pactar con el franquismo, que dice eso está probado y archiprobado. Y el 1001 y la coincidencia pero del 1001 y voy al análisis de las causas. Perdona, el embajador de Estados Unidos en Madrid no se enteró absolutamente de nada de lo que había pasado en España. De nada. Absolutamente de nada. Si yo no hablo de él. Si fue Kissinger en Alemania. Tampoco eso consta en ninguna parte. Bueno, sí consta. Lo que quiero decir es, yo prescindo de eso también, voy a las causas. Prescindo de las personas, ni Kissinger, nada, para que no haya discusión ninguna. Todo eso como si no existiera. La función económica que ha desempeñado la transición es preparar el mercado español para el gran capital, la gran industria europea y americana. El desmantelamiento de la industria española. Limitación, y el poder financiero español se ha limitado, que es el que tenía la hegemonía, con la competencia pero la productividad española ha bajado. Es decir, que la transición ha supuesto una baja de la productividad, no de la producción, y una preparación del mercado de consumo. Eso en cuanto a la economía. Y en cuanto a la cultura, ahí es donde de verdad es donde la transición ha sido mucho peor que la política. En la transición política, como ha habido libertades, la oligarquía que hay es una oligarquía liberal. Hay libertades, aunque haya peligro y cortes, pero ha habido un progreso. Esta es mi idea de la libertad. Sí. Hay un progreso para mí enorme entre la dictadura a hoy. Enorme. Respecto a las libertades, aunque están en peligro, aunque hay menos libertades hoy que hace 4 años, todo eso es verdad. Menos para el trabajo reconocerá que hay menos hoy. Bueno, para la comunicación. Pero voy a terminar. Es decir, estaba hablando que mucho peor ha sido la cultura. En la cultura, lo que ha sucedido en España, eso no tiene nombre. Eso es un crimen que costará decenas de años levantarlo. La cultura, entiendo por cultura no la alta cultura, que también entra, sino el modo, las pautas de conducta, la moral, las costumbres, el modo colectivo de vivir, la cultura. En España, como ha coincidido la transición española con una moda cultural extranjera que se llamó posmodernidad y que se llama posmodernidad, que nadie sabe lo que es desde el punto de vista filosófico, pero todo el mundo sabe lo que es desde el punto de vista práctico. Es el escepticismo moral, el relativismo cultural, el que todo vale. Lo mismo vale la cultura del diseño de una moda de zapatos que un Goya, que todo, porque eso es democracia, como todo es igual. Bueno, algo tan horrible, tan horrendo, en España se ha convertido en ideología. Es decir, mientras que en el extranjero la posmodernidad es un fenómeno que empezó en la arquitectura y que lo continuaron los críticos literarios y luego algunos filósofos, y que no tiene demasiada importancia, salvo que oculta el hecho de que en el mundo escasean los pensadores, no hay pensamiento, se le llama pensamiento débil. En España eso se ha convertido en ideología.
Así, igual que el franquismo tuvo su ideología, en España hoy hay una ideología de escepticismo cultural, escepticismo moral, de hablar de culturas en plural, no en singular, en las culturas, algo verdaderamente incomprensible, pero eso es lo que permite y la fuente de la corrupción. Sí. La corrupción económica de los gobernantes es un epifenómeno que tiene muy poca importancia comparado con la corrupción moral, que es a la que yo me refería cuando al principio hablaba tanto de la corrupción. Y lo digo ahora. La peor de todas las corrupciones es la corrupción moral, es decir, la corrupción cultural. La económica es una pura consecuencia, que tiene mucha importancia, pero mucho menos que la fuente que la produce, que es el relativismo moral. Es decir, el creer que es dogmático todo. Cualquier persona que hable con seguridad se dice, este es un dogmático. Si ahora mismo, por ejemplo, hace sol, hoy ha sido un día soleado. Si yo digo aquí que aunque haya 1 millón de personas que me digan que hoy llovía, yo digo, están todos equivocados, yo tengo la razón, yo soy un dogmático. Porque si 1 millón lo dicen, cuidado. Entonces yo por eso soy dogmático y presumo de ser dogmático cuando se trato de describir hechos, donde puedo cometer un error. Y no me importa equivocarme, porque el error es mejor que la confusión. Porque del error se puede salir, de la confusión jamás. Y España hoy está en una pura confusión. Y por eso soy dogmático cuando describo. Yo en esto último estoy de acuerdo contigo. Lo que pasa es que te lo había entendido mal. A mí no me importa equivocarme. Yo no lo llamo fenómeno cultural. Yo lo llamo... Eso es de la política. Al parecer sin mucho éxito. Yo he dicho antes que los partidos políticos han secuestrado la voluntad popular. Yo estoy de está acuerdo. secuestrada la voluntad popular en el Parlamento. ¿Estamos de acuerdo todos? ¿Cuántos son? Sí. ¿Cuántos son? ¿Cuántos representan? Dice, es que yo tengo el 20% de los otros, que no es verdad, porque hay un 55% más o menos que no vota. Entonces ya solo es el 20% del 45%. Sí. No, yo quiero decir... Entonces, toda esta representación es una muy pequeñita. Antonio, para contestarle ahora, que en Estados Unidos tiene unas instituciones democráticas buenas y tolera políticos mediocres y malos, porque las instituciones son buenas. Aquí las instituciones son malas. Entonces, los políticos, aunque sean buenos, aparecen como malos. No es un problema de hombres, es que una institución mala no tolera ningún político bueno. Y a la inversa. Entonces el problema español es institucional, no es de los hombres. ¿Van los hombres mejores hoy a la política? No, de ninguna manera. No pueden ir. Los mejores hombres de las profesiones, de las al principio sí fueron, al principio el cambio sí fue. No. Arbero, pero a lo mejor quizá en política en general y en democracia en particular a lo mejor no hace falta que los mejores hombres vayan a la política porque además probablemente no van en ninguno de los países. No tiene importancia eso. Hombre, sí. Iba a decir una cosa. Estados Unidos iba a decir una cosa. Son hombres de si se parte, en Inglaterra también. Arbero. Participando todos. Por eso el problema es aquí que tenemos que despertar a esa ciudadanía también. No, pero eso es un tópico que no... Eso es un pero Antonio, aquí estamos haciendo política. Sí, pero en la política, como se habla, es una cuestión de poder. Y aquí no estamos haciendo absolutamente nada para alterar ni un solo milímetro la relación de poder. Y la política... Oye, esas cámaras que nos están aquí enchufando... Bueno, pero Armero y Trevijano, a menudo digo, cuando yo oigo muy a menudo desde el poder, y cuando hablo del poder hablo de todos los poderes, incluso de la oposición, la fuerza que tienen los periodistas, o que tenemos los periodistas, no sé qué. Yo digo, en primer lugar, yo soy uno de los periodistas que menos seguro está del poder que tiene, creo que no tenemos ninguno. Primero, dependemos para empezar de los empresarios, por lo tanto, poder poco. Eso a lo mejor no está en la lista tuya. No, sí está. Exactamente, sí, pero no hace el número, no sé si hace el número 4. El argumento principal para que yo crea que tenemos muy poco poder, que tenemos los periodistas y los intelectuales muy poco, es porque... Este de aquí ahora, lo creo que es muy poco, porque la razón, el raciocinio al que aspiramos, no es instrumento de acción política. La política la mueven las pasiones, no la razón. Y el Estado es pasional, el poder es pasional. Y son las ambiciones, los intereses, los que mueven la política. La razón, muy poco. Entonces, el arte de la razón es descubrir qué tipo de ambiciones pueden caminar al servicio de la razón, para perseguirla indirectamente. Pero directamente, como tratamos nosotros, es solamente un ejercicio cultural. Que damos satisfacciones a la gente, pero no poder. Yo creo que vivimos, desgraciadamente, una auténtica oposición entre el poder político y los medios de comunicación. Probablemente un fenómeno que no existe generalmente. Y todavía se queja porque se pueden utilizar muchos medios. Hasta los mismos. Especialmente el dinero. Ahora es que es muy importante la prensa, porque así como antes he intervenido para decir que no hay que confiar mucho en la razón, salvo cuando descubre ambiciones que la pueden favorecer para moverlas, sin embargo,
no podemos olvidar que el gobierno, y es lo único que yo creo que yo sí creo, no de un marxista ortodoxo, de Gramsci, es que el gobierno es igual en una democracia a dictadura más hegemonía. Y la hegemonía surge de la sociedad civil. La prensa pertenece a la sociedad civil. Y la están perdiendo. Entonces, claro, yo le doy muchísima importancia a la prensa, porque si no hay una prensa libre, capaz de crear opinión autónoma, porque las fuentes de la opinión son dos, no hay más. La opinión o viene de arriba a abajo, o viene de abajo a arriba. La opinión que hay en España, no sé el porcentaje, pero desde luego, abrumadoramente, desde la transición, viene de arriba a abajo. La opinión pública autónoma en España no hay. La poca que hay proviene de la prensa. Si la prensa es controlada, se acaba para siempre la posibilidad de cualquier cambio que pueda beneficiar a la democracia. Eso es evidente. Por eso la prensa es tan importante, porque es ahí donde se forma la hegemonía. Y la hegemonía cultural proviene de la autonomía de la opinión pública. Respetando lo que le ha ocurrido a Pablo Sebastián y respetando lo que nos ha explicado José Luis A otros muchos que no pueden hablar, nosotros podemos hablar todavía, ¿eh? Claro. Creo sinceramente... Claro, y lo decimos claramente. Es que los numeritos que monta el presidente del gobierno llamando a 3 periodistas en la televisión pública, pues eso es impresentable. Bueno, ya hemos avanzado algo. Ahora sí hay un... ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Pues Trevijano, ahora que hemos avanzado algo, llega al cuarto. y que son las 2:30, Pero no olviden que... ¿continuamos con los espectadores? No, antes voy a hacer otra tercera provocación. Me callo, empezamos de nuevo, pero Hombre, bueno. porque el espectador va a creer que somos venga. unos románticos, Venga. unos ingenuos. También puede ser, Que también solamente puede ser. estamos criticando a la clase política, a las personas que la han hecho muy mal, y tenemos que hablar del pueblo. Pero no en el sentido de que tenga miedo, que lo tiene, porque también lo tienen los demás pueblos. Yo creo que el pueblo español tampoco ha estado a la altura de las circunstancias que tenía. Y un demócrata no tiene por qué tener miedo nunca de criticar al pueblo, porque eso es un demagogo, el que está siempre alabando al pueblo, pero un demócrata no tiene. Y la transición, la tercera característica que ha tenido, después de las 3 análisis, este es el cuarto, es que se ha basado en la demagogia. Empezó con una demagogia obrera, es decir, diciendo que al obrero se hizo el pacto, ese pacto de que todo había hablado, entre la clase política franquista y la democrática, y se buscó como víctima al empresario, con lo cual, de una manera indirecta, el obrero bajó la productividad, huelgas, reclamaciones, pero no era consciente de sus deberes. Después está continuamente halagándose al pueblo. El pueblo es maravilloso, cada vez que hay una elección es maduro, y el pueblo no para de equivocarse, como es natural, si el pueblo si somos todos el pueblo. Parece mentira que conocemos individualmente a la gente, nos parecen casi todos atrasados, y luego cuando están juntos es unas maravillas las que producen, cuando toda la psicología social está basada en lo contrario. Es decir, que las multitudes rebajan el nivel de inteligencia, actúan por pasiones. Entonces, para que el espectador no crea que somos ingenuos, que al pueblo español hay que criticarlo exactamente igual. Ahí hay una fecha hito, que es el 12 de marzo 86, ¿no? 85-86. ¿Sobre? El referéndum 86. 12 de marzo del 86, me parece que es, ¿no? Sí. ¿El de la OTAN? De la OTAN. Ese es un momento clave. Es decir, hasta el día antes, hasta los días antes que permiten las leyes electorales, había 4 o 5 puntos de diferencia a favor del no a la OTAN. Llega el día del referéndum y se gana por 4 o 5 puntos a favor, contra, o 6 o 7, no me acuerdo bien. Bien, ¿qué pasa ahí? Ahí se utiliza el miedo, la coacción. Yo me acuerdo que hasta dijo alguien que iba a andar en taparrabos. Tamames, Pablo dice el ordenador también. Y el ordenador. Es decir, yo había oído lo del ordenador. Es decir, nunca sabremos qué pasó al final. Menos mal que en Canarias se salvó el honor. Canarias, el País Vasco, Navarra y Cataluña. Claro, por supuesto. Empezando por el señor García Trevijano, que es el que más preguntas ha recibido, y a propósito de una alusión del señor Tamames al Ejército Nacional y al franquismo sociológico, pero que no la contestó el señor García Trevijano, hay varias preguntas como esta, parecidas a esta. ¿Cree que hubiese habido ruptura con el ejército que existía entonces? Sí, lo creo. Todas las informaciones que ha tenido el pueblo español y la clase que luego se ha incorporado a la política sin participar directamente en la acción, están engañados. Yo personalmente estaba en contacto diario y permanente con las más altas jerarquías militares,
en nombre de la plataforma y de la Junta Democrática. Los generales más responsables estaban en diálogo permanente y dispuestos a un entendimiento. Es verdad que, como luego se demostró también el 23 de febrero y antes, el ejército había división de opiniones y había otros generales que eran totalitarios o dictadores y que estaban en contra. Pero había una posibilidad muy avanzada de entendimiento con el ejército para formar un gobierno provisional que convocara un referéndum sobre la forma de gobierno y sobre la forma de Estado, es decir, que el pueblo español eligiera libremente entre monarquía o república, entre régimen presidencialista de gobierno con elección directa como en Estados Unidos o Francia, o régimen parlamentario. Y estaban de acuerdo, digo, jerarquías de primera magnitud. Y yo personalmente tenía las conversaciones con ellos. Lo sabía y lo transmitía a los principales dirigentes de la Junta. Sin embargo, se transmitió el mensaje una vez que el Partido Socialista Obrero Español decidió pactar con el régimen a espaldas y a escondidas del resto de sus compañeros, para lo cual fue muy oportuno que yo estuviera en la cárcel, porque sabía todas esas maniobras y estaba informado desde el extranjero por las más altas personalidades europeas. Se transmitió el mensaje del peligro, en el sentido de que yo y la Junta, los que defendíamos la ruptura y ese pacto en el ejército, queríamos ponerlo al pie de los caballos al Partido Comunista, al otro. Y siguieron la línea del PSOE, que fue el primero que dio el paso para pactar con el franquismo, la siguieron los demás partidos. Hasta tal punto es grave la inclinación del PSOE para pactar con el franquismo, que muy pocas personas saben, antes de Suárez, es decir, con la ventanilla de Fraga, y que en mi despacho, en una reunión en la que asistieron todos los partidos políticos, de la plataforma de todos, se sometió el problema de la ley de reforma aquella de la Fraga de ministros de pasar por... Y el PSOE, en la que asistieron 3 representantes, estaba Gómez Llorente, estaba Mújica y estaba Galeote, dijeron que ellos iban a pasar por la ventanilla. Entonces yo dije que eso era incompatible con estar en la Junta Democrática. Y dijeron que quién se iba a atrever a echarlo. Y dije que yo mismo lo propondría. Ruiz Jiménez salió de mi despacho dando un portazo, porque estaba también de acuerdo con el pacto de la reforma. Y eso se hizo antes del nombramiento de Suárez. Por tanto, tiene que saber, la opinión pública española, tiene que saber que el PSOE había recibido instrucciones de la Internacional Socialista de pactar con el franquismo estando Arias y Fraga en el gobierno. Esto es noticia. ¿Puedo agregar algo? Sí. Me parece muy... yo quiero recordar que en el sábado Santo Rojo, 1977, cuando se legalizó el Partido Comunista, había una reunión del Comité Ejecutivo del PCM, yo estaba allí entonces, y teníamos comunicación con algunas personas que estaban en el todavía alto Estado Mayor, que había una reunión de militares, etc. El asunto estuvo peliagudo. Y yo, sin entrar en todo el prolegómeno, porque son de meses antes, lo que ha dicho Antonio García Trevijano, sin entrar en eso, yo diría que eso fue lo máximo que se pudo hacer en ese momento. Es decir, además, aparte de que el propio presidente del gobierno, que entonces era Suárez, no se planteó poner a referéndum el régimen político, no se lo planteó. Pero yo me pregunto, si se hubiera planteado el régimen político, ¿el ejército lo habría aceptado? Ese es otro tema. Hay un argumento. Ese es otro tema. Hay un argumento. Yo tengo mis dudas muy serias de que lo más que toleraron fue el reconocimiento de todos los partidos. Si el Partido Comunista se hubiera limitado a renunciar a asistir a las elecciones, el régimen no hubiera sido legitimado. Es decir, aunque el PSOE y todos los partidos hubieran aceptado el pacto, pero el Partido Comunista hubiera dicho, yo no pido legalización, porque no puedo pedir legalización. La libertad nos pertenece por derecho natural a todos los partidos y no reconocemos a nadie que tenga la autoridad o la potestad de darnos la libertad o la legalización. Si el Partido Comunista no va a las elecciones, no hay legitimación de la reforma y hay ruptura. Pero y habían pasado por ventanilla todos los demás. Claro, aunque hubieran pasado todos los demás.
Claro. Pero eso... Si el Partido Comunista, si se celebran las elecciones y el Partido Comunista no va, no concurre porque es ilegal, no se legitima. No sale la operación. No sale la operación. Bueno, pues y el ejército no tiene más remedio que aceptar la legalidad del Partido Comunista. Yo estoy de acuerdo. Pues esa es la prueba de que era posible la ruptura. Esa es la prueba. Que no se le pedía ninguna que fuera heroico al Partido Comunista. No se le ponía que luchara en la calle, que hiciera huelga. Se le pedía simplemente que dijera no y que se quedara quieto en su casa. Pero has dicho, me parece demasiado deprisa antes, que el fantasma de la guerra civil no existía. No. Hombre, una parte entera del Partido Comunista tenía la consigna de la huelga general con la muerte de Franco, porque muerte de Franco solo hay una. Recuerdo que me lo dijeron muy directamente a mí. ¿Dónde te dijeron la verdad? Esa era una consigna muy antigua. No te dijeron la verdad. Muy antigua, ya no funciona. que eso es muy importante. Era imposible la guerra. Que es una de las ventajas que hoy tenemos, que no hay gente dispuesta a pegar Un golpe tiros. para frenarlo sí podría haberlo habido. Y si se plantea la cuestión de monarquía o república, presidencialismo o no presidencialismo, eso seguramente los militares lo habrían parado. No, yo digo, bueno, lo que pasa es que no llegó a plantearse. Bueno, pero tú no llegó a plantearse porque tú haces una opinión, mientras que yo he dado un dato. Y todos sabéis que yo no miento jamás. Pero lo que digo es... los datos de conversaciones con militares, tú mismo has reconocido que había grupos diversos. No, pero yo y algunos grupos no estaban dentro de esa presión. No, pero los primeros, los que tenían la responsabilidad, esos aceptaban esa salida. Sé en los militares en que estás pensando, y hay otros que no estaban por la labor. Pero tenían menos poder. Que hay otros que no estaban ni mucho menos claro por que la labor. Claro que no. Sino todo lo contrario, por un continuismo que hubiera sido tal vez peor. Vamos con más preguntas. A ver, yo comprendo que si está totalmente cerrada la puerta a la posibilidad de una nueva intentona golpista. Yo creo que está cerrada la puerta, no porque sea mi opinión, sino en primer lugar porque ha evolucionado el ejército, porque el distanciamiento entre los generales, los altos mandos y los mandos medios ya no es tan grande como hace 20 años o 15 años, porque la integración de España en los organismos militares europeos y también de la OTAN, también, aunque no es ninguna garantía, porque en Turquía y en otros países de la OTAN ha habido golpes, pero en fin, en el ambiente hoy del ejército yo no veo ninguna posibilidad de golpe de Estado. Yo creo que la historia de los golpes de España, de Estado en España, ha terminado para siempre. Yo también lo creo. Bueno, para siempre no se puede decir. Pero por ahora no es previsible.